Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Es un honor que estén con nosotros acompañándonos como cada martes en nuestras sesiones del Centro Internacional de Formación Científico y Profesional. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, de manera particular, como ustedes recordarán y para quienes apenas están incorporando a las sesiones, pues en el mes de febrero, el Centro y el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud conmemoran el mes de la literacidad en enfermería. Y este concepto de literacidad, entre varios conceptos que se han venido discutiendo a lo largo de los años entre los investigadores que se dedican a la escritura, bueno, pues es un tema que nosotros queremos recuperar desde el centro para poder fortalecer las prácticas de lectura y escritura en enfermería. Entonces, en este mes, que ya el día de hoy es nuestra última sesión, pues quisimos abordar temas interesantes porque la escritura no solamente se limita a la práctica de investigación. Enfermeras, enfermeros, todo el tiempo somos profesionales que todo el tiempo estamos leyendo y nuestra escritura debe de cumplir con ciertos criterios académicos científicos. Entonces, este mes, pues estuvimos viendo temas muy interesantes con expertos en la materia y bueno, el día de hoy, pues no es la excepción. El día de hoy tenemos con nosotros a la maestra Gisetti López Cantera. Ella nos va a impartir, ahorita les comento la presentación, pero les voy a decir el tema, pero la hemos invitado porque además de ser una colega, una amiga, la maestra es editora de la revista de enfermería del Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología. Entonces, pedimos que ella nos pudiera impartir este tema para cerrar con broche de oro este mes y hablarnos sobre las estrategias para la construcción del manuscrito para publicar en revistas científicas. Entonces, ella nos va a estar dando todas estas estrategias que nosotros necesitamos saber, porque seguramente muchos de los que están aquí tienen algún trabajo científico, académico que deseen publicar. Entonces, muchas veces no sabemos con quién acercarnos y preguntar sobre qué es lo que piden en las revistas, ¿no? ¿Qué es lo que solicitan? Muchas veces tenemos el temor de intentar por lo menos publicar nuestros trabajos por el temor al rechazo, pero lo que hemos visto es que muchas veces desconocemos cómo es ese proceso y tenemos dudas y no sabemos a quién preguntar. Entonces, a través del centro, bueno, pues hemos pedido a la maestra Gisetti que nos pueda compartir este tema tan importante como son las estrategias para la construcción del manuscrito para publicar en revistas científicas. Nosotros, bueno, pues tenemos conocimiento de algunas revistas que destacan en el ámbito de la enfermería y bueno, pues justamente la revista de enfermería neurológica es una de las revistas que destacan en el país por todo el proceso que llevan, el proceso editorial, por el contenido de sus artículos. Entonces, qué mejor que de viva voz de la editora vamos a poder escuchar todas estas estrategias. Y bueno, pues antes de darle la palabra a la maestra Gisetti, voy a darme un tiempecito para poder hablar un poco sobre su trayectoria. Ella es Gisetti López Cantera, es licenciada en Enfermería y Obstetricia por la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente la FENO UNAM. Ella tiene la especialidad en Administración Gerontológica y también la maestra está por concluir la maestría en Administración de Sistemas de Salud en la unidad de posgrado de la UNAM. Ella cuenta con un diplomado en gestión de enfermería en el cuidado neurocrítico por la Universidad Autónoma del Estado de México y desde el año 2016 trabaja en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Se desempeña actualmente, eh, bueno, ella es coordinadora de investigación en enfermería y bueno, pues su trabajo es como muy completo porque no solamente coordina esas investigaciones, sino también participa activamente como editora en jefe de la revista de Enfermería Neurológica. Durante su trayectoria ha contribuido en la difusión científica e innovación de la enfermería mediante la publicación de artículos y editoriales en la revista.
Ha sido ponente y coordinadora en diversos foros, fomentando la publicación de artículos científicos y promoviendo la atención a la salud y a la divulgación científica entre el personal de enfermería. Coordina también y supervisa pasantía de investigación y brinda asesorías en casos clínicos y estudios de caso. Entonces, ¿quién más para que pues la experta nos platique estos temas? Y nada más les voy a pedir de favor, si hay alguna pregunta o duda, como es nuestra dinámica, pueden irlas haciendo en el chat y en el momento que la maestra nos indique podemos entrar al tiempo de preguntas y respuestas. Muchas gracias por su atención y maestra, bienvenida una vez más. Gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra. Buenas tardes, maestra Liz, le agradezco la presentación, maestro Silvino también, y sobre todo la invitación para poder encontrarnos esta tarde. Saludos a todos los que se encuentran conectados en esta tarde. Y bueno, me gustaría iniciar comentando que la publicación científica en el área de investigación pues es un tema muy importante y que pues realmente para todos los que nos dedicamos al área de investigación en el área de enfermería, no podríamos culminar una investigación si no la difundiéramos y no la publicáramos. Entonces, considero que este tema de estrategias para publicación científica, pues podría parecer un poco simple, pero a veces estas estrategias o estos puntos nos ayudan muchísimo cuando estamos construyendo un manuscrito y pueden ser de prioridad cuando nos rechazan o nos aceptan un artículo en cualquier revista científica. Entonces, pues les agradezco a todos. Voy a compartir pantalla. No sé si ya puedan visualizar mi... Ay, Ya, maestra, ok. ya está. Bueno, nada más falta ahí como que la proyectes. Ahí ya está mucho más. Bien. Listo. Ahí ya la pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, como les comentaba, conocer estrategias para la construcción de un manuscrito es de vital importancia porque nos puede ayudar mucho para ver si nos aceptan o nos rechazan un artículo en revistas arbitradas, bueno, científicas y sobre todo las arbitradas. En esta presentación vamos a desarrollar 4 puntos muy importantes y pues desde la perspectiva de lector, autor y editor. Primero, pues considero importante el ver cómo podemos saber si publicar nuestros resultados o nuestros hallazgos de investigaciones, cómo elegir una revista científica, las normas o directrices editoriales y al final pues vamos a concluir con la construcción del manuscrito, algunas estrategias ya para la redacción y para ir construyendo este manuscrito. Entonces, pues iniciaremos diciendo que los resúmenes científicos son la forma más frecuente de dar a conocer la información relevante en avances en toda la materia de investigación y que un manuscrito es un documento escrito que el investigador presenta ante una editorial. Sí, no lo voy a Entonces, porque al menos no lo llevas. No, sí me llevo mis eh, cosas. comentamos que la publicación y qué podemos publicar en estas revistas y vamos a ir decidiendo de qué de estos resultados o hallazgos de nuestras investigaciones podemos publicar. Entonces, para esto tenemos que tocar puntos muy importantes. Debemos ir pensando, ya que desarrollamos una investigación, de nuestro trabajo de investigación debemos ir seleccionando la idea original o el hallazgo más importante. Es importante tomar en cuenta que de un trabajo de investigación se pueden publicar más de un artículo. Y esto es para mí muy importante comentárselos porque muchas veces tenemos la idea de que en un solo artículo tenemos que integrar toda la información que nosotros estamos obteniendo de esta investigación, incluso de la revisión de la literatura. Y muchas veces no es así porque pues quien lee artículos, toda la gente que nos está leyendo va a ir buscando la información de acuerdo a sus necesidades. Entonces, si nosotros la vamos
delimitando por hallazgos y por importancia. Entonces nosotros podemos publicar de una investigación 2 o hasta 3 investigaciones de acuerdo a los resultados que nosotros vamos obteniendo. Otro punto muy importante para saber si nosotros podemos o no publicar nuestra información es verificar la trascendencia de nuestro trabajo. Cuando iba construyendo esta información, pensaba en, durante la pandemia se publicaron y a las revistas estuvieron llegando muchos manuscritos referentes a COVID y a todo, cómo está impactando tanto al personal de salud como a la población. Entonces fue en ese momento trascendente y de vital importancia que estos manuscritos se empezaran a publicar, pero sí debemos de ir analizando también la situación actual en salud y si es pertinente y la trascendencia que va a tener nuestro manuscrito para así también poder seleccionar la revista a la que pretendemos nosotros dirigir nuestro artículo y a la población. Después de esto, lo que nosotros también podemos tomar en cuenta es una revisión de literatura, que en sí nosotros al desarrollar investigación hacemos revisión de literatura. Sin embargo, cuando ya estamos seccionando nuestra investigación para publicar por hallazgos importantes, pues nosotros debemos de revisar los antecedentes de estas investigaciones, en dónde están publicados artículos similares y verificar si el tema es de interés para la población que yo estoy pretendiendo dirigirla. Entonces, esto nos va a ayudar a tener un poco más de visión sobre qué revista vamos a publicar y sobre qué puntos importantes nosotros vamos a estar enfocando este manuscrito que vamos a ir construyendo. Y bueno, como ya les mencionaba, una investigación se puede publicar en varios tipos de manuscritos y cada revista tiene diversas secciones en las que pueden publicar estos manuscritos. Tenemos investigaciones originales que en las diversas revistas son llamados de muchos nombres. Algunos lo tienen como sección de investigación original, artículos originales, artículos de investigación. Y en estas secciones regularmente ustedes van a encontrar informes de datos de investigación. Casi siempre el objetivo principal y los resultados que responden a este objetivo se van a presentar en esta sección. El grosso, la parte más importante de nuestra investigación. Pero también podemos encontrar informes breves o cartas. En esta nosotros vamos a presentar datos de la investigación original, pero a lo mejor que no son la parte prioritaria de la investigación, pero que sí formaron parte de un hallazgo importante de los resultados, ¿no? También estas secciones tienen diversos nombres y las podemos encontrar de acuerdo a las secciones que tiene cada revista con las políticas que estas revistas estén dando a conocer a sus autores. Otra sección que también es muy socorrida y que regularmente siempre van a ver que un artículo de investigación publica un artículo de revisión y a veces un artículo de investigación original, son las secciones de artículos de revisión. Aquí nosotros como autores proponemos resúmenes amplios de investigación sobre cierto tema y una perspectiva que el investigador tenga sobre esas perspectivas en el campo científico y específico. Y como su nombre lo dice, pues va a ser un esquema general de la revisión de la literatura y muchas veces se presentan las revisiones sistemáticas, los metaanálisis o en algunas revistas manejan de esta sección pues subsecciones como artículos de revisión narrativa. Entonces es por eso que ya esto depende mucho de la revista en específico que ustedes elijan, pero pues en general son artículos de revisión. Y otra sección importante que prevalece mucho en las disciplinas de enfermería son los estudios de caso. Aquí se informan casos específicos sobre fenómenos interesantes en general y en nuestro caso pues exponen ciertos casos de pacientes que se han elegido, de cuidados que nosotros, planes de cuidado que nosotros hemos planteado para que se conozca la posibilidad del fenómeno y de pues en este caso cómo nosotros vamos resolviendo los objetivos que tenemos de acuerdo a cada diagnóstico que vamos construyendo. En general, estas son las secciones que ustedes van a poder encontrar en revistas científicas de enfermería. Los nombres en específico pueden variar un poco dependiendo de la revista,
pero pues básicamente son lo que van a integrar cada una de ellas. Y bueno, ya que nosotros decidimos cómo vamos a seccionar la información de nuestras investigaciones, en qué tipo de manuscrito vamos a preparar, pues entonces vamos a elegir la revista para publicar nuestro manuscrito. Y este paso pues es muy importante porque hay ciertos criterios de selección de una revista y para poder postular un manuscrito en ellos. Entonces, el primer punto que nosotros vamos a tener que evaluar en estas revistas va a ser el sistema de evaluación que tiene esta revista. Ya hablábamos de las revistas arbitradas. Entonces, no todas las revistas son arbitradas, hay muchas plataformas que ya están publicando manuscritos en preprint que no tienen este paso de revisión por pares. Sin embargo, una revista científica tiene una mayor calidad si tiene un arbitraje por revisión por pares. Entonces, este proceso es muy importante que nosotros verificamos porque también va a ir mucho de la mano con el tiempo en el que se procesa un manuscrito dentro de la revista. Y otro punto importante que pocas veces vemos, pero sí determina mucho el proceso editorial que lleva cada revista, es qué institución acredita o patrocina la revista. Tenemos revistas como la Revista de Enfermería Neurológica, que son patrocinadas por el Instituto Nacional de Neurología, que en este caso tiene la revista de Enfermería Neurológica, pero también tiene la de Archivos de Neurociencias. Y por otro lado tenemos algunas que son patrocinadas por universidades, como todas las facultades de la UNAM, pues la mayoría tienen una revista. Y tenemos otras universidades, SANUS también es de una universidad. Entonces es importante que vayamos revisando esto porque nos va a ir dando muchas pautas sobre otros puntos que vamos a ir mencionando ahorita. Y otro punto importante a revisar es la reputación de la revista en la comunidad científica. Nosotros, al hacer la revisión de la literatura que ya mencionamos en el paso anterior, pues vamos a ir pudiendo ver quiénes están citando estos artículos, en qué plataformas se están publicando y qué visibilidad tiene. Entonces, a lo mejor hay ciertas revistas que tienen una mayor importancia por área, por zona, y esto es lo que nosotros debemos de ir buscando de la revista en la que nosotros deseamos o consideramos participar o postular, perdón, nuestro manuscrito. Otro punto importante es verificar la continuidad de la revista y la periodicidad declarada por revista. Cada revista tenemos una forma de publicación diferente. En el caso de Revista de Enfermería Neurológica publicamos de manera cuatrimestral 8 artículos. Entonces esto es muy importante que ustedes como autores y lectores lo sepan, porque entonces van a saber cada cuándo nosotros tendríamos que estar publicando y cuántos artículos estamos publicando. Entonces, voy a saber aproximadamente el tiempo en el que desde que mi artículo llega hasta que mi artículo es aceptado y publicado, voy a poder ver mi artículo ya en plataformas para poder compartirlo. Entonces, nosotros publicamos de esta manera, pero hay revistas, por ejemplo, que cada que llega un artículo le inician el procesamiento y en cuanto termina, pues ya lo publican, ¿no? Sanus es una de ellas. Entonces es muy importante que ustedes vayan viendo esta periodicidad porque también vamos viendo cada cuándo ustedes pueden tener este tiempo de aceptación, que es otro de los puntos que, como ya les comentaba, es muy importante. Este tiempo de aceptación inicia desde que nosotros recibimos un artículo hasta que se publica. Generalmente el proceso editorial tiene 4 fases, que es el envío, cuando nosotros verificamos que esté cumpliendo con los criterios y las políticas de la revista y aparte con la pertinencia del tema a publicar. Y después pasamos a la revisión por pares, a la edición en la que se hace corrección de estilo y traducción si es necesario, y posteriormente a la publicación, ¿no? Entonces, estos 2 puntos van muy de la mano y es importante que ustedes lo tengan en cuenta de la revista en la que ustedes decidan publicar. Hay otro indicador de calidad que creo que
muchos hemos oído hablar de ellos y que a veces se considera muy importante, que es el factor de impacto. En este caso, pues nosotros lo vamos a mencionar un poquito más adelante con más detalle y en donde ustedes lo pueden evaluar, que pues es básicamente la cantidad de veces que se están citando en cierto periodo de tiempo estos artículos que nosotros estamos publicando y nos dan como una calificación específica para ver si somos de buena o calidad en respecto al número de citaciones, ¿no? Otro punto importante que deben de ustedes revisar de las revistas en las que quieren publicar es el número de artículos publicados anualmente, porque pues así sabemos de cuántos artículos pueden llegar y cuántos artículos es factible que se publiquen. Y la indización, cada revista en su página en donde está publicada, en la plataforma en la que está publicada, pues tiene generalmente publicadas las bases de datos en las que están indizadas, que no son más que estos catálogos, estas plataformas en las que nosotros vamos a poder encontrar de manera general todas las revistas y todos los artículos. Y entre mayor indizaciones tengamos, mayor va a ser la visibilidad que vamos a tener para que cuando busquen un artículo con cierto tema, ciertos tesauros, pues entonces encuentren un artículo que esté en nuestra revista. Y otro punto importante son los cargos por publicación de artículo. Casi nunca tomamos en cuenta este punto, pero hay muchas revistas a nivel internacional con factor de impacto muy alto que tienen un cargo por publicación. Entonces, si ustedes desean publicar en este tipo de revistas, pues sí deben de tener y considerar cuando están o antes de construir el manuscrito de acuerdo a las políticas de esa revista, pues si tienen un cargo, algunas tienen cargos por publicación, algunas otras tienen cargos por corrección de estilo, algunas otras por traducción, dependiendo de las políticas y la forma de publicación. Sin embargo, hace algunos años surgió un movimiento que es de acceso abierto y revistas como la nuestra, la del Instituto de Nutrición, de Cardiología, de la UNAM, pues quieren dar como esta información más abierta y que sea más accesible para la población. Y entonces nos incorporamos a este movimiento, que son todas las revistas de acceso abierto y que no cobramos ni para publicar ni para que accedan. Algunas podrán pedir que ustedes se suscriban a la revista para que crean una cuenta, pero nunca les van a pedir pues una cuota como para que ustedes puedan consultar o descargar esta información. Y estas revistas son pues una muy buena opción para que ustedes publiquen sin tener un cargo por publicación, ¿no? Entonces, debemos de revisar todos estos puntos y ustedes los van a encontrar en las páginas principales, en las políticas que tiene cada una de las revistas. Y deben de estar estos puntos bien específicos en la plataforma y en la página web de la revista. Mencionábamos que el factor de impacto pues es muy importante. Existe el JCR, que es una herramienta incluida por el Web of Science, pues es un ranking de revistas ordenadas por factor de impacto. También tenemos el SJR, que es por el CS Imago Journal, y el Country Rank, que es un portal de evaluación de revistas y países basados en la información contenida en todas las bases de datos de Scopus, en este caso que pues quien lo lleva es el Sevier, y pues también nos dan el ranking de revistas que está ordenado en función del SCImago, que es el Journal Ranking Indication, y cuyo calculador es distinto al factor de impacto. Pero pues aquí ustedes también, si quieren una revista con un factor de impacto muy alto, pues lo pueden ir buscando en estas plataformas o incluso ir viendo todas las listas de qué revistas de enfermería vienen por secciones. Por ejemplo, esta es la plataforma que tiene Clarity Analytics y pues ustedes pueden ir buscando por revistas, por categorías, incluso por editores y países de interés. Y esta puede ser una forma para que ustedes consulten en qué revista y ya después, qué revistas pueden tener como de opción y ya después ustedes puedan dirigirse directamente a la plataforma en la que, de la revista, ¿no? Para ver las políticas editoriales de cada una de ellas. Este es el SJR, como ustedes ven, vienen ahí puntos muy importantes que ustedes pueden evaluar de estas revistas, el índice H, en algunas traen los cuartiles, en qué países, y casi siempre vienen por orden, ¿no? Entre mayor factor de impacto, pues van a tener pues
un poco más de rigurosidad para todos estos criterios de aceptación y de los países, ¿no? También por si ustedes van viendo o quieren considerar en qué países van a publicar y el idioma en que se publicará. Y también tienen la factibilidad de que ustedes pueden ver si son de acceso abierto o tienen algún cargo, ¿no? Ahí lo pone. Y pues estas son las herramientas que nos pueden ayudar para el tema de verificar el factor de impacto de las revistas, que para muchos investigadores es muy importante, pero pues que también pues van a tener que evaluar estas características y estas políticas de las revistas. Algunas ideas que tenemos que tomar en cuenta para la elección de las revistas es, pues ya que elegimos, yo recomiendo que al menos sean tres revistas que ustedes consideren para publicar, pues lean los artículos de estas revistas, a lo mejor los resúmenes para que ustedes puedan ir viendo un poco cómo presentan sus datos, la profundidad, la organización, qué tipo de investigaciones están publicando y ver cómo se estructuran estas revistas. ¿Por qué seleccionar más de una revista? Porque muchas veces, pues a lo mejor en la primera opción, y las vamos a ordenar por prioridad y por factor de impacto, ¿no? A lo mejor en la primera, pues no me lo aceptaron. No solo, no es porque el manuscrito esté malo, ¿no? Pero ellos sí las revistas de repente sí van seleccionando pues el tema que quieren publicar de acuerdo a la temática o a la situación de factibilidad que ellos hayan proyectado. Entonces, pues sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta por lo menos 3 revistas en las que ustedes puedan publicar los manuscritos que ustedes tienen pensado construir. Otro punto importante que en la selección de revistas tienen que tomar en cuenta es la identificación de vacíos. Muchas revistas tienen como ciertas especificaciones para el análisis de datos, para la presentación de datos y piden ciertos programas. Entonces, sí tienen que considerar esto antes pues de ir construyendo el manuscrito, porque si no, cuando ya vayan construyendo esta parte y no cuenten con a lo mejor el programa que la revista vaya a pedir, pues aquí es donde nos vamos a detener y pues ya todo el trabajo realizado de acuerdo a las políticas editoriales de la revista, pues pueden verse ahí truncadas. Entonces, y si no, ir buscando las estrategias que ustedes consideren para poder llenar esos vacíos que ustedes vayan observando. Y bueno, ¿qué quieren los editores de las revistas? Bueno, ellos tienen que revisar o revisamos todos los manuscritos que llegan. No podemos decir este sí, este no. Se leen y entonces, de acuerdo o con el apoyo muchas veces de los revisores, pues se toma una decisión para ver si se publica o se manda a todo el proceso de editorial este manuscrito. Entonces, el trabajo de un editor, pues sí es muy muy laborioso y en un caso pues también lo que buscan es la calidad de los artículos y lo que buscan los lectores y los lectores para sus revistas. Entonces sí están tratando de sopesar entre la novedad de importancia y la relación con las expectativas y el impacto de la revista, ¿no? Entonces, sí tenemos que leer las políticas editoriales. Creo que las revistas, pues, lo que se espera es que nos apoyen leyendo las directrices y las normas para que las observaciones que se puedan ir haciendo hacia los manuscritos puedan ser menores y que cada vez vayamos construyendo trabajos científicos con mejor calidad. El siguiente punto importante es, bueno, ya lo mencionamos, son las normas o directrices editoriales y pues bueno, tienen como ciertas características similares casi todas las revistas. Las normas editoriales proporcionan criterios y directrices considerados por la recepción de para la recepción de los manuscritos, por lo cual es importante que el autor o los autores verifiquen previo a su envío. ¿Y qué van a encontrar ustedes en estas directrices? Pues los tipos de secciones que ya van a estar de acuerdo a la revista, pero que en general van a ser los que ya mencionamos, y la estructura por sección y los lineamientos de presentación. Esto se refiere a los requisitos de formato. Entonces,
es importante que ya que elegimos la revista, pues leamos el objetivo de la revista, determinar si nos ayuda a la cobertura temática y el público al que está dirigida esta revista. Em, no vamos a publicar un artículo de química en revistas pues que sean de ciencias sociales, entonces sí es como muy importante que vayamos viendo el público al que está dirigida la revista. Y también este objetivo nos va a servir para entregar una guía a ustedes como autores y a los lectores acerca de los fines que persigue cada revista. Por ejemplo, nosotros pues tenemos mucho el ideal de que cada uno de nuestros números que se publica pues tengan artículos que están enfocados a las neurociencias, porque pues somos una revista de una institución que está enfocada al área de neurología, ¿no? Entonces, esto es importante que ustedes lo revisen, sin embargo, nosotros sí publicamos artículos de áreas afines y eso ya lo especificamos en nuestras políticas. Y otro punto que van a encontrar dentro del objetivo es el tipo de licenciamiento y el público destino, como ya se mencionaba. Bueno, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Tengo un par de preguntas, maestra, a través del Facebook. No sé si podamos hacerlas o al final, como tú me digas. Pues sí, maestra, si gusta, para irlas. Ujú. Bueno, nos pregunta una compañera que si la revista de neurología tiene algún manual para conocer los criterios para elaborar el artículo. Sí, en la revista de Enfermería Neurológica cuenta con una página web en la que hemos tratado de ir incorporando todas las políticas y las van a encontrar todos los lineamientos para autores junto con los formatos. Y también van a encontrar las guías para los revisores, todo estos, las listas de checklist que ustedes pueden ir verificando para poder preparar sus manuscritos y poder subirlos a la plataforma. Nosotros utilizamos la plataforma OJS y ahí también nosotros contamos con varios videos tutoriales en los que ustedes pueden consultar para poder ver cómo se hace cómo se cargan estos manuscritos y cómo se pueden ir desarrollando en la plataforma OJS. Ah, ok, muy bien. Bueno, y la siguiente pregunta que nos hacen es, ¿cuánto tiempo puede tardar un artículo en publicarse? Nuestro proceso editorial, que igual está determinado en la página de la revista, es de 6 meses. Sin embargo, nosotros teníamos un rezago de publicación por el tema de la pandemia y también un poco por cambios administrativos. Entonces, justo este año estamos ya publicando a tiempo, pero nuestro periodo ya objetivo para este año es de 6 meses, porque sí estábamos tardando hasta 8 meses para publicar o un poquito más un artículo. Sin embargo, sí, el establecido como política son 6 meses. Ujú. Ok, maestra, pues serían las dos únicas preguntas que tenemos hasta el momento. Muchas gracias, maestra Liz. Bueno, vamos a continuar. Otro punto importante dentro de las revistas científicas es que muchos van a pedirle un tema de declaración de propiedad intelectual. Nosotros vamos ahí esta declaración de propiedad intelectual explica el tipo de licenciamiento a la que se adhiere la revista y pues en nuestro caso somos de acceso abierto y nosotros de aquí identificamos acerca de cuáles son las condiciones de uso de los contenidos. Idealmente se facilita el tiempo, un documento específico que ustedes deben de cargar cuando suben su manuscrito. Nosotros tendríamos la propiedad intelectual, pero no la autoría. Ustedes siguen teniendo esta autoría y muchas veces también hay algunas revistas que no como la nuestra, pero sí tienen un modelo de negocios específico y también les van a estar haciendo la petición de estos documentos que ya van de acuerdo a la revista por específico y depende mucho de cada uno de ellos. Nosotros pedimos una carta de cesión de derechos en la que, como ya lo mencionamos, pues se respeta la autoría y que va muy de la mano con el tipo de colaboración que ustedes tienen que revisar bien en las políticas que están en la revista.
muchas veces un artículo puede integrar a más de un autor. Nosotros aceptamos hasta 8 autores y respetamos mucho el tema de derecho de autoría, respetar si ustedes expresan algún conflicto de interés y el licenciamiento de acceso abierto. Para apoyarse en el tema de las autorías, nosotros recomendamos la taxonomía de roles de contribuyente, que igual viene una página de internet referenciada con el hipervínculo para que ustedes puedan consultar estos 14 roles de colaboración para la construcción de un manuscrito. Pero aquí es muy importante mencionar que todos los autores que estén integrados en el manuscrito idealmente deben de conocer cómo está desarrollado y aprobar lo que se está publicando, porque finalmente pues se va a integrar el nombre y en cualquier momento pues alguien que nos lea puede comunicarse con nosotros para poder consultar los datos, ¿no? Siempre vamos a pedir un contacto de correspondencia porque cuando desarrollamos investigaciones muchas veces tratamos de consultar los instrumentos, algunas especificaciones sobre metodología, porque idealmente deben de ser replicables las metodologías. Entonces, este dato de contacto es muy importante y idealmente va a ser el investigador principal. Otros aspectos importantes dentro de las normas editoriales es que cada revista tiene una extensión mínima y máxima de palabras y caracteres, tanto en el título como en los resúmenes y el texto del manuscrito. Cada una está específica en las normas editoriales y sí es importante que las respetemos porque muchas veces como equipo editorial dependemos de la corrección de estilo que en ocasiones pues es cobrada y pues se cobra por hoja, se cobra por palabras, entonces sí estamos como muy limitados al número de palabras y este tema de no respetarlo sí puede ser un tema a lo mejor no de rechazo, pero sí de que nosotros regresemos una observación para que ustedes tengan que adaptar el manuscrito. Hay que respetar el formato interlineado, márgenes y tipo de letra porque con estos lineamientos también trabajan los correctores de estilo. Respetar que que las secciones estén de acuerdo a la sección que ustedes quieren publicar, verificar en qué idioma de publicación están los manuscritos y también en qué idioma se reciben los manuscritos. Hay revistas que reciben artículos en inglés, incluso en portugués, y pues esto es importante para que ustedes lo consulten. La información del contacto solicitada no debe de faltar por todo este tema de si algún lector tiene alguna necesidad de contactarse, pues es muy importante que esté el contacto. Luego, la presentación de citas y referencias de acuerdo al formato utilizado. Tenemos en Ciencias de la Salud, pues las citas de acuerdo al formato Vancouver. Y pues en este caso se recomienda mucho el uso de los gestores de referencias y bueno, depende ya igual de las políticas de cada revista. También cada revista maneja un uso de figuras y ubicación correcta de cada una de ellas. Algunos les piden que vayan insertas en los resultados, otros que se presenten al final. Incluso hay revistas, nosotros pedimos si nos pueden hacer llegar los documentos de Excel o incluso de XML para que nosotros podamos editar las tablas. Hay algunas revistas que sí lo piden, nosotros solo lo pedimos editable para que se puedan hacer los diseños y maquetaciones de estas figuras. También si ustedes tienen manejo de imágenes y sobre todo si es de pacientes, pues aquí debemos de considerar el consentimiento informado de los pacientes y el formato en el que ustedes vayan a subir la imagen y que vaya anexa como archivo, no solo dentro del manuscrito, para que nosotros cuando hagamos el desarrollo de la maquetación, pues se pueda manejar de manera correcta. Y otro punto importante, pues, es que la redacción se cuide mucho porque el que esté bien redactado hace que los lectores puedan llevar bien la lectura de los artículos que ya están publicados y también a los editores, a los revisores por pares, pues nos ayuda demasiado
para no detenernos tanto en temas de corrección de estilo. Como ya lo mencionaba, nuestra revista maneja una lista de cotejo y también lo manejan muchas revistas en las que nosotros decimos, bueno, hay que verificar y hacer una verificación, un checklist inicial para poder que ustedes como autores vean si cuentan con todos los lineamientos. Uno, la hoja frontal. Nosotros pedimos que nuestros manuscritos no lleven los autores dentro del manuscrito, que todos los datos, correo electrónico, ORCID, autor de correspondencia van en una hoja por separado que se adjunta igual con los archivos, el resumen estructurado en español e inglés, las palabras clave que son metadatos muy importantes para la publicación de artículos, que estén de acuerdo al tipo de artículo y sección específica, el listado de referencias, las tablas y figuras de acuerdo a las condiciones de las políticas, el manuscrito y el espaciado de acuerdo a la revista, el anexo de la Carta de Cesión de Derechos y de originalidad y no duplicidad, que en este caso es lo que nosotros pedimos, pero pues también cada revista a la que ustedes decidan publicar van a tener listas similares. Las revistas que trabajamos con la plataforma de OJS, generalmente tenemos esta lista de comprobación y la van a encontrar en muchas de las plataformas que ustedes consulten que trabajen con OJS. Son muy similares. Y bueno, como editores, pues sí es muy importante que ustedes lean las directrices. Nosotros hicimos un análisis del cumplimiento de estas directrices en la revista y pues realmente es bajo. Entonces, desde que nosotros recibimos el primer manuscrito, sí tenemos que hacer por lo menos una lista de observaciones al autor y que se les piden que nos las devuelvan para poder nosotros redirigirlas a revisión por pares, porque si nosotros no hacemos que nuestros manuscritos vayan como en un estándar, pues para los revisores va a ser un poco más complicado que realicen este arbitraje. Y poco a poco se ha ido mejorando el cumplimiento, entonces yo creo que es un poco evolutivo este tema y que esperamos ir mejorando para poder incluso hacer que el tiempo de publicación y en el que ustedes tengan su artículo con nosotros pues sea mucho menor. Y bueno, ya abordando el tema de la construcción del manuscrito, aquí en la estructura del manuscrito idealmente se ven escribir los hallazgos de manera coherente y concisa, resaltando la historia de la investigación. Debe ser, lo mencionamos como historia de investigación porque al final debe ser una lectura que debe de ser rápida y fluida. Además debe de tener ya la estructura estándar que muchos de los manuscritos en las secciones describen, y pues sí debe de ser de fácil y rápida lectura. Entonces este es un punto muy importante para la estructura de los manuscritos. También hay una metodología que algunas revistas consideran, que es la estructura IMRAD. En esta pues no es más que un acrónimo formado por términos, que es la introducción, material y métodos, resultados, discusión y conclusiones, que es básicamente la estructura estándar de casi todas las revistas que publican resultados de investigaciones. Y el seguir esta estructura va a favorecer la calidad y transparencia de los reportes de investigación e incrementará la posibilidad de aceptación de los manuscritos que ustedes propongan en la revista que ustedes estén considerando a publicar. Pues seguir una estructura estándar nos va a ayudar a tener un flujo lógico del contenido, hacer que los manuscritos de revistas sean consistentes y fáciles de leer, proporcionan un mapa para que los lectores puedan encontrar rápidamente el contenido de interés en cualquier manuscrito. Cuando desarrollamos investigación, pues ustedes saben que muchas veces consultamos muchos artículos y pues vamos a ver el resumen, los resultados, las discusiones o la metodología, dependiendo de qué es lo que estemos buscando. Entonces sí es importante que se siga esta estructura. Hay que recordar a los autores que el contenido que debe de incluir cada artículo de acuerdo a la sección, y proporcionar todo el contenido necesario para que el trabajo sea replicado y reproducido.
Entonces, pues esto es lo que idealmente se espera de la estructura a seguir para la construcción de un manuscrito. Sin embargo, pues la estructura no es la orden de escribir las secciones del manuscrito. Una estrategia recomendada para escribir el manuscrito es iniciar con la sección de material y métodos, después los resultados y posteriormente ir con la introducción, la discusión y las conclusiones. Estas secciones se continúan una vez que ya tengamos el material y métodos y los resultados, y al final nosotros ya estaríamos estructurando el título y el resumen, porque pues estos pueden ir variando de acuerdo a si nosotros vamos modificando los anteriores, que sería el material y métodos, resultado, discusión, conclusiones e introducción. Entonces, pues sí, lo ideal es que nos enfoquemos al título y al resumen al final. Debemos tener muy en cuenta que hay que organizar bien los resultados, y para esto, pues hay como ciertas estrategias para hacerlo. Alguna de ellas es realizar un esqueleto preliminar, definir subsecciones de la sección de resultados y discusión. Aunque nosotros, digamos, es una sección, pero debe de llevar cierto orden que vaya guiando a los lectores y los lleve de la mano hacia lo que nosotros estamos presentando en nuestros resultados, ¿no? Y la discusión de la misma forma, o sea, nosotros la tenemos que ordenar para que ellos la puedan ir siguiendo en su secuencia. Hay que organizar estratégicamente las figuras y tablas o esquemas de cada sección de manera que cuenten una historia coherente y sólida. Estas deben de ser autosuficientes y explícitas. Una figura nos debe de hablar por sí sola. Si vamos a integrar una imagen, una figura, el lector debe de saber a qué se refiere, incluso sin estar leyendo los resultados. Y otro punto muy importante es que no podemos repetir todo lo que dice la tabla en el texto o todo lo que dice el texto en la tabla. Eso es estar poniendo más información que estaría de más. Entonces, sí debemos de ir cuidando y de organizar nuestros resultados para que la lectura sea mucho más fluida. Y es muy, muy importante que se socialice y se discuta todo con los coautores. Ningún autor del manuscrito no puede no estar enterado de la información y cómo se van presentando esta información. Algunos puntos de ayuda adicional, pues podríamos buscar correctores de estilo previos a que nosotros propongamos un manuscrito para publicar en una revista científica, que nos ayudaría a darle un poco más de coherencia ortográfica y de redacción en este manuscrito, que los ayudaría más a que probablemente el manuscrito tenga menos observaciones o incluso ninguno y pase directamente a revisión por pares. También hay personas que nos ayudan con la traducción, o ya se pueden usar diversas aplicaciones para estas actividades. En el punto de la corrección de estilo, pues nosotros también verificamos que las referencias estén de acuerdo a los formatos, y el uso de los gestores bibliográficos nos ayudan mucho en este tema. Y hay revistas incluso que recomiendan que hayan asesores estadísticos y que ustedes tengan que hacer algún apoyo de esto. También es viable si ustedes quieren contratar alguna ayuda. Sin embargo, la mayoría de las revistas pues ya tenemos como la corrección de estilo y la traducción incluida, dependiendo de las políticas de la revista en que ustedes quieran publicar. Algunos artículos recomiendan que si se está iniciando en la carrera como investigador y se escribe en una revista internacional de alto impacto, pues es importante que nos ayudemos con coautores con autoridad en el tema y que ya tengan experiencia en publicación, porque pues esto va a ayudar un poco también a que a veces, pues un poco para que sean más aceptados los manuscritos, y pues para que el rigor científico del artículo y la calidad pues sea mucho mayor. Otro punto importante que no siempre consideramos, pero quien publica de manera continua, pues es importante que tenga una, digámoslo así, como una firma ya establecida, ¿no? Nosotros, hay algunas revistas que publican con estilos de referencia a Vancouver, otros con APA, y entonces van siendo diferentes las estructuras en los autores. Sin embargo,
pues sí, se recomienda mucho que se unan los, los apellidos con un guión para que pueda, Luqui, ay, una disculpa, para que puedan ir diferenciándose los autores cuando se hacen las búsquedas de información. Y pues aquí tenemos otros ejemplos, ¿no? Bueno, como conclusiones, pues decimos que el índice de cumplimiento de las normas editoriales continúa siendo menor al 50%, pero pues que en la medida que nosotros vayamos socializando toda esta información, pues este índice de cumplimiento va a subir y la rigurosidad científica y calidad de nuestros manuscritos va a ir aumentando. Los equipos editoriales debemos enfocar más esfuerzos para lograr que los manuscritos cumplan con las políticas y lineamientos para que lleguen a los autores y a los lectores, pero pues es importante y esto se va a favorecer igual revisando las directrices y políticas editoriales. Otro punto importante es que como autores debemos de acceder a las páginas de las revistas. Es una obligación que antes revisemos de arriba abajo las directrices, políticas, indizaciones, todo lo que nosotros como revistas estamos obligados a pegarnos para que ustedes puedan considerarnos para postular un manuscrito y que así también los manuscritos vayan cumpliendo con estos requerimientos. Y bueno, por mi parte es todo. Les agradezco eh, por el tiempo. Igual si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues podemos hacerlas en este momento. No sé, la maestra, muchas gracias. Sí, maestra, muchas gracias. Pues bueno, excelente presentación. Les pido por favor a quienes estén aquí a través de la plataforma Zoom, si tienen alguna pregunta, es momento de hacer las preguntas. Yo tengo dos preguntas más que surgieron de las redes. La primera es, maestra, preguntan que de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían las principales dificultades que hay para que un artículo sea aceptado? Mm, eh, yo creo que actualmente uno de los puntos más importantes que nos están observando los revisores y el comité científico es el que no nos apeguemos a las normas éticas por mínimas que se requieren para las investigaciones. En la redacción del manuscrito, dentro de la metodología se especifica que debemos de incluir si son aprobados por un comité de ética o investigación, el uso de consentimiento informado y el apego a principios bioéticos. Este es uno de los puntos que más nos hacen detener algunos manuscritos porque estábamos muy acostumbrados a publicar investigaciones sin que previamente fueran aprobados por un comité científico. En el punto de las secciones de artículos de investigación, yo creo que es uno de los temas que más nos detiene, el tema de los principios éticos y todas las características éticas que llevan las investigaciones y el desarrollo de las discusiones que en algunas ocasiones pues sí tenemos que enfocarnos a que es una parte muy importante de los artículos de investigación científica. En cuanto a las otras secciones, pues yo creo que no es tan complejo el tema del rechazo, son menos los rechazos, tanto en artículos de revisión como en ensayos. Entonces, yo creo que más nos enfocamos hacia el seguir los lineamientos de ética. Ok, ok, muy bien. Bueno, hay otros dos comentarios chiquitos, pero los dejo al final. Otra de las preguntas es, bueno, aquí la compañera Claudia me pregunta que a qué se refiere la sesión de derechos. En este caso, nosotros para poder publicarlo, requerimos que nos sean los derechos del manuscrito para poder publicarlo como en el tema, pues más que nada legal.
de la revista, pero eso no quiere decir, es como la propiedad intelectual, pero al final la autoría sigue siendo de ustedes. Es muy diferente la cesión de derechos hacia la autoría de los artículos. Sin embargo, nosotros sí requerimos que la propiedad intelectual se nos ceda a nosotros para poder publicarlo en la revista. Ok. Bueno, por acá comentan también que si puedes proporcionar tu contacto, maestra, por si quieren, o sea, hay interesados, acá está ya en la pantalla, hay interesados en publicar con la revista de neurología y preguntan también si los pasantes de enfermería pueden publicar, quienes tienen opción a titularse. Esa es una pregunta. Sí, nosotros tratamos de aceptar diversidad de artículos y generalmente lo que sí pedimos es que pues incluyan a sus tutores o revisores de tesis para que igual estos manuscritos tengan mayor rigurosidad y calidad científica, pero sí publicamos como primeros autores a estudiantes de pregrado. Ok. Y bueno, pues acá en el Zoom, pues felicitarte, gracias por tan importante sesión. Felicidades. Aquí, Marianelia Guzmán pregunta, maestra, ¿qué opinas? ¿Qué opinas sobre qué nos hace falta en enfermería para sobresalir en la redacción? Mm, pues yo creo que solo nos hacen falta este tipo de sesiones en las que vayamos conociendo de manera más didáctica lo que la mayoría de las revistas científicas tenemos, porque muchas veces la redacción va de acuerdo a la estructura que cada revista publica, pero también pues considerar el trabajo en equipo, porque a veces los manuscritos se integran de varias personas o de varios autores que tienen ciertas características y van mejorando cada manuscrito. Entonces, a lo mejor sí considerar un poco el tema cuando vamos iniciando de buscar por nuestra parte algún corrector de estilo para que nos apoyen la redacción, porque al inicio pues es un poco de que vamos empezando y en un poco la experiencia que tenemos en la redacción de los manuscritos, pero con el tiempo pues esto se va mejorando y pues ya no va a ser necesario. Y pues yo creo que si seguimos fortaleciendo estos temas y la divulgación de estos temas y lo vamos haciendo mucho más común, con el tiempo vamos a ir mejorando porque creo que lo hemos visto nosotros como revistas, tratamos de apoyar directamente a los autores en sesiones individuales para que vayan exponiéndonos sus dudas y apoyándolos de manera directa para subir su artículo. Entonces yo creo que esto nos va ayudando a que se favorezca mucho la redacción y que la estructura del manuscrito esté casi al 100%. Mm. Sí, tiene que ver mucho la constancia, ¿verdad? Porque luego hay veces nos desanimamos a la primera y bueno, pues esto Sí. yo siempre les digo, es que es un proceso, es mucho trabajo, pero sí hay que estar continuamente pues practicando, ¿no? Por acá nos dice Adalina, dice que si existen lineamientos para escribir un artículo en el primer nivel de atención. Mm, Pues realmente más bien depende de el tipo de investigación que estén realizando. Nosotros tenemos una sección que se llama Práctica Diaria, en la que tratamos de publicar temas de aplicación o de práctica del personal de enfermería en el día a día, pero yo creo que más que nada por nivel de atención, pues lineamientos, yo ahorita sí desconozco para primer nivel, pero yo creo que se enfocan más al tipo de investigación que estemos realizando y ya nosotros ir buscando qué revistas tienen estas secciones. Lo que sí existe son revistas que se enfocan específicamente a publicar artículos de atención primaria y de primer nivel de atención. Ok, muy bien.
Por acá Maribel Navarro, muchas felicidades maestra, su presentación excelente, Dios la cuide siempre. Muchas gracias. Isabel Torres, excelente información, gracias. María Teresa Alberto también agradece por compartir los conocimientos, excelente presentación. Y bueno, pues creo que son todas las preguntas y bueno, muchas felicitaciones, agradeciendo la información y pues también por las redes sociales, maestra. La verdad que nos pudiéramos quedar más tiempo aquí porque creo que es un tema muy amplio y realmente muchas veces el personal, las colegas nos dicen: "No me gusta, investigar, no me gusta publicar", pero muchas veces es el desconocimiento, ¿no? Sí. No nos hemos querido como meter a estos temas que realmente son importantes para la profesión, para las instituciones, obviamente también para la permanencia de las revistas. Entonces, pues aquí está un ejemplo de una de tantas revistas que existen en el país. Yo hacía un conteo hace unos años, hay un poco más de 22 revistas en México. Sin embargo, hay las revistas pues que sobresalen son revistas científicas, ahora están en la red Merce, ya hemos hablado un poco sobre este tema. Entonces es importante que conozcamos, como bien decías, maestra, estamos obligados a leer toda la información que los editores, las editoras nos proveen a través de las plataformas, de las páginas, para conocer sobre sus lineamientos, sobre las temáticas que las revistas publican. Y bueno, pues yo creo que ahí está como una responsabilidad compartida, porque por un lado, quienes dirigen las revistas proporcionan la información, por el otro lado, quienes estamos interesados en publicar, pues tenemos que conocer toda esta parte. Y creo que lo más interesante y lo que a mí me agrada mucho es que hay un canal de comunicación con los editores, ¿no? En este caso, pues, creo que hay manera de acercarnos a ustedes y poder preguntar directamente, aclarar dudas, para poder ya preparar nuestro manuscrito y que, bueno, se reduzca la posibilidad de rechazo, ¿verdad? Aún así, las revistas también nos informan en caso de que un documento sea rechazado, pues nos informan por qué o qué tendríamos que corregir para que ese trabajo, pues, eleve la calidad. Y bueno, pues, estoy viendo acá, si bueno, pues las felicitaciones, maestra, por ahí, un corazoncito. Te agradecen mucho la participación y también nosotros. Y bueno, están comentando acá, maestra, ojalá y se pueda volver a repetir la ponencia o bueno, más bien, eh, te vamos a invitar, maestra, para un segundo momento que, Muchas gracias, maestra. que tú manejas muy bien. Y bueno, pues te voy a compartir pantalla. No sé si me pudieras permitir, maestra, si pudieras. Sí. Quisiera presentar aquí una constancia que tenemos para ti, agradeciéndote infinitamente tu participación. Y bueno, dice aquí el Centro Internacional de Formación Científico y Profesional, la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Mexicano de Producción y Difusión Científica en Salud y la Asociación Mexicana de Enfermería de Práctica Avanzada otorgan la presente constancia a la maestra Guisetti López Cantera por su participación como ponente en la sesión académica titulada Estrategias para la construcción del manuscrito para publicar en revistas científicas, que se realizó de manera virtual con transmisión a nivel internacional en vivo por Facebook, con sede en la Ciudad de México, el día de hoy, 27 de febrero del 2024. Y bueno, te vamos a hacer llegar, maestra, tu constancia vía correo electrónico y la charla que tuvimos contigo. Creo que este es uno de los temas que nos gusta, sobre todo en este mes que nosotros conmemoramos todo lo que tenga que ver con lectura, escritura, investigación, porque creemos que estos son uno de los puntos que todavía debemos de fortalecer en la disciplina. Entonces, estamos muy contentos por este tema que nos acabas de impartir. Creo que, y de manera personal también lo comento con toda honestidad. Me aclaraste algunos puntos también que muy importantes y que muchas veces no sabíamos y necesitamos leer más sobre el tema, ¿no? Porque creo que el trabajo que han hecho las colegas editoras ha sido muy importante y creo que no haya barreras ni límites para poder llegar a ustedes y poder preguntar y asesorarnos cada vez más. Entonces, te agradezco mucho, maestra,
tu visita aquí al centro. Muchas gracias y esperemos que esta no sea la última vez que estés con nosotros. No, al contrario, maestra Liz, le agradezco mucho por la consideración. Sin duda, creo que como editoras de revistas de enfermería, nuestra labor no ha sido fácil porque pues es un tema completamente diferente a lo que nosotros somos o hemos sido formadas como enfermeras, pero creo que el entusiasmo que tenemos sobre todos estos proyectos y por fortalecer a todo el gremio de enfermería de los profesionales, pues nos hacen fortalecer el tema de la publicación científica y yo creo que todos los esfuerzos y el trabajo en conjunto de lectores, autores y editores y equipos editoriales pues nos van a hacer desarrollar mucho más a los profesionales de enfermería, maestra. Muchas gracias por la invitación. Así es, maestra. Pues ya más adelante organizaremos una charla que se va a titular Lo que callamos los editores, ¿verdad? Sí, sí, Estaría sí, muy sí, es interesante necesario, maestra Liz. hablar de estos temas porque también muchas veces nuestros colegas pueden consultar las revistas, pero no saben todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Y Sí, muchas veces tampoco es en un sentido pues valorado todo el trabajo que hay desde los autores, los editores, obviamente que están en toda la etapa del proceso editorial, los correctores, los diseñadores, el maquetador, hasta la imprenta, todo el trabajo que hay detrás de esos artículos que llegan a sus manos o llegan a sus ojos a través de la pantalla. Entonces sí hay mucho trabajo detrás, porque también uno de los objetivos de las revistas justamente es aportarle a la profesión, o sea, engrandecer y ayudar a ese cuerpo de conocimientos de la enfermería. Entonces, no solamente nos enfocamos a una cuestión editorial, sino también a la par se trabaja para fortalecer a la profesión, para que lleguen contenidos de calidad, para que puedan utilizar esa información para mejorar la atención en las instituciones de salud. Entonces, vamos a hacer más adelante algo así, lo que callamos los editores, para que todos sí. sepan cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Que hay siempre detrás de las revistas que pueden consultar. Y bueno, muchas gracias, maestro, una vez más por Gracias, tenerme maestra, por la aquí. invitación. Gracias. Y bueno, pues un mensajito más que tengo que dar, me están solicitando. Como ustedes saben, bueno, pues el Colegio de Producción Científica en Salud, pues se encuentra también trabajando para mejorar justo estas prácticas que tenemos. Y en esta ocasión está en puerta, déjenme proyectar. Tenemos en puerta un curso muy interesante y creo que es muy necesario para todos nosotros. Es un curso introductorio al análisis de datos mediante SPSS, ¿no? Para todos aquellos que estamos trabajando alguna investigación, para quienes estamos entrando a la especialidad o estamos en la maestría y tenemos dudas, pues vamos a tener, estamos ya programando, invitándolas a asistir a este curso. Nos los va a impartir la doctora Alejandra Valencia Cruz. Ella es doctora, que bueno, pues se desempeña en posgrado de la UNAM, también imparte algunas clases en la FENO, en la maestría. Y este curso es muy interesante porque para todos aquellos que dicen, pues como que sí le manejo ahí el SPSS, pero necesito saber más, pues vamos a conocer sobre la metodología cuantitativa. Obviamente está enfocada esta metodología. Vamos a ver variables y niveles de medición, generalidades de la construcción de las bases de datos en entorno SPSS, estadística descriptiva, estadística inferencial, selección de la prueba estadística. Eso es algo que nos ha costado un poco y que muchas veces en el momento de que ya mandamos nuestro manuscrito a las revistas, híjoles, hay veces ahí nos hacen comentarios sobre que no concuerda con lo que nosotros trabajamos. Entonces, estamos organizando este curso. Vamos a estar los días martes y jueves de 6:30 a 8:30 de la noche. Es un curso en vivo a través de la plataforma Zoom. Aquí en el cartel están las fechas: 25, 23, 25, 30 de abril, 2, 7, 9, 14 y 16 de mayo. Y bueno, pues los esperamos. Contamos con becas todavía por si a alguien le interesa. Aquí dejamos el contacto si quieren mandar un mensaje por WhatsApp para poderles comentar sobre las promociones que tenemos. Y bueno, pues eh, agradecerles una vez más su participación. El día de hoy concluimos con nuestro mes de la literacidad. Espero que este mes haya sido
estas sesiones hayan sido de su agrado. Si hay alguna duda, comentario, les interesa más sobre estos temas, por favor comuníquense al centro y bueno, podemos incluso mandarles información, literatura para que ustedes puedan consultar más, ¿sí? Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el siguiente martes. Que estén muy bien. Hasta luego.